Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar. Como la audiencia es enormemente plural para nuestro gusto, me presento primero. Soy José Luis Jiménez, del Colegio de Médicos de Orense, y bueno, esta conferencia la planteamos dentro de un curso en el cual hay unos cuantos compañeros por ahí que hacemos anualmente y que llamamos Controversias y Actualizaciones en Medicina. Y bueno, este año también otros nos ha parecido interesante que, además de convocar a los colegiados, a los médicos interesados en el tema, la cuestión de la voz era algo muy transversal, que implicaba no solamente a los profesionales sanitarios, médicos, enfermeras, etcétera, que hay por aquí, sino también a otros ciudadanos que tienen que trabajar con la voz. Nosotros los médicos trabajamos mucho con la voz, los cirujanos menos, pero los que hacemos medicina interna o familia, pues trabajamos mucho con la voz, pero también los profesores, entre los que hay muchas y alguno en la sala, los locutores de radio, los locutores de televisión, las personas que trabajan, que cantan y las relacionadas con la música también, y otros muchos más, aparte de otros profesionales sanitarios como los logopedas, los foniatras que también hay en la sala, pues estarían interesados en este tema, y por eso nos pareció que podíamos abrirlo a toda la ciudadanía y hacerlo un poco en ese perfil, ¿no? Llamándole Tu voz es única, enfermedades y cuidados. Por eso os quiero dar la bienvenida en nombre del Colegio Médico y las gracias al Centro Cultural Marcos Valcárcel por cedernos esta sala más amplia que la nuestra, en la cual vamos a estar enormemente cómodos. Y agradecer también al doctor Trillo, Pedro Trillo, cirujano, que forma parte del grupo que nos encargamos de docencia dentro del Colegio de Médicos, de actividades formativas, y que presentará al ponente, y sobre todo a Rafael Hurtado, a nuestro compañero de otorrinolaringología, que yo creo que muchos de los que estáis en la sala conocéis y que algunos también sois tratados, sanados y curados por él, ¿no? Y bueno, quiero darle las gracias por ofrecerse para dar esta conferencia abierta al público, que creo que además se contextualiza fenomenalmente en estas fechas en lo que es el Día Mundial de la Voz del año 2019, que va a ser dentro de unos días, en concreto el 16 de abril. Un día mundial que ya es asumido por la comunidad internacional y la comunidad sanitaria, y que lo que pretende es promover el conocimiento y el cuidado de la voz a todas las personas, no solamente, repito, médicos y profesionales sanitarios, otorrinos, logopedas, etcétera, sino a todo el mundo, porque este es una de nuestras mejores herramientas como seres humanos, la palabra y la transmisión de las ideas, de los sentimientos y de las sensaciones, y por eso tenemos que cuidarnos mucho la voz. Por mi parte, nada más, dar la palabra al doctor Trillo para que presente a Rafa Hurtado, para los que no le conozcan. Bueno, pues muchas gracias por la amabilidad de haberme invitado a presentar a Rafa, que bueno, es un compañero y amigo ya desde hace unos años. Como os ha dicho el doctor Jiménez, el próximo día 16 de abril se conmemora el Día Mundial de la Voz. Yo he leído aquí en una especie de propaganda que han hecho: los otorrinolaringólogos ofrecerán revisiones gratuitas de las cuerdas vocales por el Día Mundial de la Voz, y dan la importancia precisamente a este órgano vital de comunicación que tenemos los seres humanos, que es la laringe, donde están las cuerdas vocales. Es muy importante cuidarlas. ¿Por qué? Porque bueno, pues hay una serie de enfermedades, ya os lo irá desgranando Rafa, y una serie de patologías, entre cuales está las patologías quirúrgicas del cuello, que pueden alterar la voz. Por eso, desde hace unos años, fue una idea del servicio de otorrino del CHUO, al cual le doy las gracias siempre por la colaboración que han tenido conmigo, y del ponente que tenemos hoy, de hacer una unidad de la voz, que yo creo que habrá pocas en Galicia tan completas como este. Para hablar de este tema tan importante, pues claro, hemos traído pues al que se encarga de esto normalmente, que es el doctor Rafael Hurtado Ruza, que es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Carabobo de Venezuela, y es un producto orensano. Se formó aquí y trabaja aquí, y todo lo hizo aquí, de momento, ¿eh? Esperemos que siga durante muchos años.
Es especialista, como todos sabéis, como ya os hemos dicho, en otorrinolaringología y en cirugía de cabeza y cuello. Y bueno, pues se formó con nosotros, pero no solamente eso, sino que ha hecho sus programas de formación en otros hospitales, como el Complejo Hospitalario de Santiago de Compostela, Hospital Universitario Gregorio Marañón de la Voz y, sobre todo, un máster en laringología, en la patología de la voz, en el año 2017 en la Universidad de Miami, en Estados Unidos, junto con uno de los más reconocidos laringólogos americanos, el doctor Rosso, que es uno de los mejores. Gracias a él tenemos una serie de adelantos en los estudios de la voz. Insisto, es un hombre que es un poco hormiguita, recoge todos los datos que tenemos. Yo he visto sus formularios que hace para recoger los datos de la voz y nos vale a todos, como, en primer lugar, como control de calidad en nuestros estudios, en segundo lugar, pues para conocer más de la patología de la voz. Para mí es un honor estar aquí con él, con todos vosotros, y sin más, le presento. Además tiene una característica, es un hombre tremendamente docente y tremendamente ameno. Os aseguro que no os vais a aburrir, porque siempre las charlas que hacemos con él son charlas de viva voz y bastante buenas. Así que, adelante, doctor Hurtado. Vale. Y vamos a empezar con esta charla que, como bien han dicho, se llama Tu voz es única, y hablaremos un poquito de enfermedades y cuidados. Agradecer la invitación al Colegio Médico, por supuesto. Ya tenemos más de un año planificando esta fecha y bueno, espero que valga de algo esta charla o que sea de interés. Muy contento ya de entrada. Tengo familiares, tengo compañeros de trabajo, tengo pacientes del hospital, tengo pacientes de aquí, que tengo hasta familiares de pacientes. Muchas gracias por venir, espero no decepcionar. Comentamos antes, esto es de cara al 16 de abril, que se conmemora el Día Mundial de la Voz. Ya son 20 años conmemorando el Día Mundial de la Voz. No es solo para especialistas, pero los especialistas y los otorrinos, los médicos, los logopedas, tenemos que ayudar para, sobre todo, durante todo el año, pero en esta fecha, ayudar a la gente a que tome conciencia de que la voz es importante y que debemos cuidarla. Normalmente no nos damos cuenta hasta que pasa algo y empeora o incluso la perdemos. Vamos a entrar directamente en materia, vamos a hablar de lo que es la voz. La definición de la RAE es una definición pues, del proceso. Habla de que la voz es un sonido que viene de la vibración, producida por la vibración de las cuerdas vocales, y esa vibración se da gracias a que los pulmones pasa el aire a través de esas cuerdas vocales. Ahora, en breve lo miraremos. La voz nos vale como herramienta para comunicarnos, pero solo para comunicarnos quizás es una definición un poco corta. La voz también nos permite transmitir emociones y espero que hoy alguna emoción transmitamos también, quizás no yo, pero después de la charla algo puede ser que transmitamos. Una definición un poco más filosófica, ya decía Platón, que la voz es como un impacto de aire que llega al alma por los oídos o por los oídos al alma. ¿Y esto cómo funciona? Pues, como nos ponía la definición de la RAE, eso que tengo aquí en amarillo es la laringe, las cuerdas vocales. Esta flecha azul de aquí abajo sería el aire que sube de los pulmones, pasa por las cuerdas vocales, que estas vibran, al cerrarse vibran entre ellas y siguen su camino hacia la cavidad oral, donde con la lengua, con las mejillas, con los dientes, con los labios, terminamos de darle forma a ese sonido para producir y articular la palabra. Esta cosa que ven aquí ondulando son las cuerdas vocales cada vez que se cierran. Lo veremos ahora y bueno, os aviso, hay imágenes de exploraciones de pacientes, son estructuras anatómicas normales, espero que no os cause ninguna impresión fuerte. Y muy al final de la presentación tenemos una mini resumen de una cirugía donde se ven 2 gotitas de sangre. Si alguien se va a escandalizar, pues yo aviso antes para que pueda salir o...
Para poder ver ese proceso, usamos unas técnicas de exploración específicas, entre ellas la rinofibroscopia, que es nuestro caballo de batalla. Por temas de disponibilidad, de comodidad para el paciente, pensamos que es el método óptimo para la exploración, aunque también se puede usar otros métodos. La rinofibro y la laringoscopia con telelaringoscopio viene a desplazar lo que era antes la exploración con un espejillo laringio, que, pues como lo veis ahí, se metía un espejo hacia la parte de atrás de la lengua y con una luz se intentaba mirar de manera indirecta por el reflejo las cuerdas vocales que veis aquí, estas dos líneas blancas. Bueno, esto destacar que el espejillo laringio es un invento español. Vais a ver aquí, esto que veis es una rinofibroscopia. Esto es pasando una cámara con una fibra a través de la nariz. Esto a vuestra derecha el tabique nasal y a la izquierda los cornetes. Al llegar a la parte de atrás de la nariz, es donde los niños tendrían las vegetaciones, se ve el paladar cada vez que hablamos. Baby bottle. Este es el paciente hablando y cada vez que habla pues se ve un movimiento del paladar. Seguimos bajando del paladar un poquito, doblamos la punta del fibro hacia abajo porque además es flexible y permite ver otras estructuras. Esta hoja de aquí es la epiglotis, que es una tapa, ya veremos cómo funciona, y debajo vemos las cuerdas vocales que veis que se abren y se cierran. Se cierran cada vez que vamos a fonar y se abren para poder respirar. Alrededor, pues todas las paredes de la garganta como tal, de la faringe. ¿Veis cómo se contraen las cuerdas? Se cierran, se estiran para producir el sonido. Y según el tono que queramos, la faringe también nos ayuda a dar mayor resonancia o menor resonancia. Este cambio de luz lo hemos conectado a otra fuente de luz que nos permite ver esto. ¿Veis que ya no solo abre y cierra, sino que también se ven ondas? Pues esta es una luz estroboscópica, sería el equivalente a la luz que se ve en una discoteca que parpadea muchas veces por segundo y nos hace darnos una idea de cómo es el movimiento, porque la cuerda vocal vibra tan rápido, pero tan rápido que son entre 100 y 300 veces por segundo, que nuestro ojo sería incapaz de verlo. Es a través de esta luz que podemos ver este detalle. Bueno, seguimos por aquí. Es tan cómoda esta prueba que nos permite hacer muchas cosas. Podemos hacer esta prueba, darle por ejemplo de comer al paciente, pedirle que nos diga alguna letra, alguna palabra, o incluso esto, que ya es un poco rebuscado, pero ponerle la cámara al paciente y pedirle que te cante una canción. Esta es 4 exploraciones, 4 pacientes, los 4 de un coro. Dura un minutillo, si no os importa voy a dejar un cachito. Abrir y cerrar. Para ciertas lesiones, que hablaremos en breve, muchas veces es suficiente ver con esta luz para diagnosticar lesiones. Con la otra luz, es la luz estroboscópica, que ha adaptado un aparato, un laringoscopio, la llamamos laringoestroboscopia, nos permite ver, pues, justo en ese momento en que la cuerda está cerrada, qué está pasando. Entonces vemos que no solo se contacta, sino que la cuerda tiene un espesor, tiene un grosor y la onda mucosa va cambiando en cada ciclo. Esta luz nos permite diagnosticar lesiones más discretas, las que son más bien, en lugar de ser hacia afuera, bultos, hay lesiones que son hacia adentro, tipo surcos, que lo veremos ahora, o cicatrices, y esta luz nos permite verlas con mucho más detalle. Esta de manera esquemática,
sería lo que nos permite salud ver que la otra luz no nos permite ver, que es que cada vez que se juntan, la cuerda tiene este grosor. Veis aquí, esto es el músculo de la cuerda vocal, y luego tiene la mucosa y un espacio lleno de un material gelatinoso que tiene esa capacidad de vibrar. Esto es lo que nos permite ver la luz estroboscópica, a diferencia de la luz directa. Pero la laringe es mucho más que las cuerdas vocales. La laringe tiene un hueso, que es el hioides, tiene varios cartílagos, tiene unas membranas, tiene músculos, tiene nervios, tiene vasos, tiene un poco de todo. Y es un órgano complejo porque no solo nos permite hablar y respirar, sino que nos permite hacer combinaciones de tareas como respirar y comer, respirar, hablar. Nos permite hacer esfuerzo, pues al levantar el peso tenemos que contener el aire para durante un momento poder hacer un esfuerzo mayor. Las cuerdas vocales se tienen que bloquear en ese momento para que ese aire no se escape. Y es un órgano que se adapta. La laringe no es igual en el recién nacido, donde el recién nacido su tarea principal es alimentarse y como mucho llorar, por supuesto respirar, mientras que en el adulto necesitas tu laringe para muchas otras tareas. En el niño, de hecho, tiene la peculiaridad que le permite comer y respirar al mismo tiempo, que en el adulto pues nos atragantaríamos. Lo veis ahora aquí en este modelo. Esto que veis, por supuesto, las fosas nasales, como entraba la cámara y luego bajaba, y siguiendo este camino veía aquí, estos son las cuerdas vocales. Eso está en color. Lo que está en gris es la vía digestiva. Entonces, hay tenemos que desarrollar un mecanismo para que por un sitio pase el aire, como lo veis aquí, y cuando hablamos salga el aire y el sonido se produzca, mientras que cuando comemos el alimento vaya por otro sitio distinto. Y en eso es la epiglotis quien nos ayuda. Es esta tapa de aquí, este cartílago, que cada vez que deglutimos baja, protege las cuerdas vocales y favorece que el alimento vaya por el camino indicado. Y cuando falla, pues nos atragantamos, nos da la tos. Y si habéis aguantado, seguimos. Más o menos sabemos un poco ya de qué va el tema de la voz, ¿no? Pues vamos a ver qué enfermedades, este es un poco más duro, voy a pasarlo rápido. Hay enfermedades de distintos aparatos, el aparato respiratorio, por ejemplo, y pongo las más frecuentes, pues asmáticos o personas con EPOC, con bronquitis, que por su patología necesitan el uso crónico de inhaladores, corticoides, y esa medicación tiene un efecto sobre las cuerdas vocales. Tiene un efecto de sequedad y tiene un efecto de atrofia muscular, con lo cual el uso crónico de estos medicamentos, sobre todo si no tenemos los cuidados adecuados de una adecuada higiene posterior a su uso, pues se acumula en ese sitio y produce sus efectos. A nivel respiratorio, destacar las neoplasias malignas. A nivel respiratorio, a nivel del pulmón, pues ¿qué tendrá que ver? Pues que en el pulmón el nervio que se encarga de mover las cuerdas vocales tiene un trayecto por el hemitórax, por el tórax, y si hay una lesión aquí, pues se puede reflejar en un daño a nivel de la cuerda vocal, una parálisis. Y aquí lo vamos a escuchar más de una vez hoy en la charla, es el reflujo faringolaringio, a veces lo escuchamos también como reflujo gastroesofágico. Cuando el reflujo gastroesofágico, ese famoso, llega hasta la laringe, le cambiamos el nombre un poquito y lo ponemos faringolaringio. Y ese escape de ácido que llega a la laringe la irrita, lo vemos aquí. Esto que veis aquí otra vez son cuerdas vocales. Este hueco de aquí es el sitio que baja hacia los pulmones, tráquea y pulmones, por aquí es vía aérea, pero por aquí atrás, lo veis aquí atrás, esta es la zona digestiva. Por ahí empieza la entrada del esófago y su camino hacia el estómago. Cuando hay reflujo, el alimento no solo baja, sino que es capaz de volverse, irritar esta de aquí. Y veis cómo hay un cambio a nivel de estos tejidos que se inflama. Y esa irritación puede trasladarse también hasta el nivel de las cuerdas vocales, incluso producir algunas lesiones que en breve os mostraré alguna imagen. Entonces, el reflujo, porque muchos pacientes cuando se lo contamos dicen, pero es que, ¿qué tendrá que ver?
pues sí que tiene que ver. Y no solo tiene que ver, sino que es una patología que hasta en un 30% de los pacientes con reflujo no tienen clínica, son pacientes asintomáticos. Hay otras enfermedades que ya no tienen que ver con el pulmón o con el estómago, pues enfermedades neurológicas, personas con temblor, con distonías, con rigidez, por ejemplo la enfermedad de Parkinson, pues es verdad, temblor en las manos, temblor en otras partes, pero también puede afectar de manera a producir un temblor a nivel de la laringe, de las cuerdas vocales. Enfermedades un poco más rebuscadas, más raras, la artritis o el lupus pueden producir una disfonía porque forman unos nódulos. Es poco frecuente, pero bueno, un poco por hablar de él. La enfermedad de Sjögren, que es la enfermedad de la boca seca o de ojo seco o síndrome seco, pues también por la propia sequedad que produce la mucosa, esa vibración, esa ondulación, en lugar de ser uniforme, a ser la mucosa deshidratada, pues la voz que se produce es áspera. Os pongo aquí un ejemplo de una paciente que tiene una distonía. Una distonía sería el equivalente a un espasmo. Yo a esta paciente ahora le pido que coja aire, de hecho creo que se oye, cuando le pido que coja aire y que me diga hasta que se le acabe el aire. Y esto es lo que ella me puede dar. Y dígame Aunque ella lo intenta, sus cuerdas vocales hacen golpes, hacen espasmos y se cierran y ese E sale con una voz entrecortada. Esta patología afortunadamente es tratable y después de un tratamiento pues tiene una voz normal. Y aquí entra lo que hablamos de que la voz es tan importante. Esta paciente pasó de no salir a tomar el café con sus amigas porque le da vergüenza o no se ve capaz a poder llevar una vida normal, socializar y al menos eso es lo que me ha transmitido ella y yo estoy contento por ella. Otras enfermedades, y me queda poco más, en cuanto a enfermedades, el hipotiroidismo, la bajada de las hormonas puede producir una inflamación de las cuerdas vocales. Aparte de esa inflamación, se produzca o no, el hipotiroidismo como tal, entre otras cosas, puede producir fatiga, un tono de voz apagado. Y a nivel de hormonas también está descrito la laringopatía premenstrual, pues los cambios hormonales justo los días antes, pues puede producir también una alteración de tipo fatiga de la voz. No solo enfermedades, sino algunos tratamientos que damos pueden producir graves problemas. Por ejemplo, la radioterapia sobre nivel de cabeza y cuello, por ejemplo, por una lesión que no tenga que ver con la laringe, pues por ejemplo una glándula de la saliva que está cerca, le dan radioterapia, pero como está cerca de la laringe, produce también, sobre todo, inflamación y sequedad. Y consigo pues una alteración en la voz. Y la radioterapia también puede producir lo que habíamos antes del reflujo faringolaringio, que también tiene un efecto importante. Ya saliendo de enfermedades y hablando de hábitos y antecedentes laborales, pues aquí yo creo que, supongo que nadie se escapa de este auditorio, de algo de esto pecamos seguro. O si no es por tabaco, es por alcohol. Si no es por tabaco o alcohol, serán comidas grasas o condimentadas. El exceso de la cafeína o de la teína también son perjudiciales. El reflujo, como habíamos comentado antes. Y aunque no tengas nada de eso, a lo mejor te cuidas perfectamente, pero por tu trabajo te ves en la necesidad de estar muchas horas forzando la voz. Voy a mostrar aquí que a veces no eres tú, sino es el ambiente de trabajo. A veces estás trabajando con maquinaria y la maquinaria produce un ruido que te obliga a forzar. Y luego hablaremos, pues ya los docentes, cuando está el salón con los niños a tope y tienes tú que imponerte sobre ellos, pues cada vez que fuerzas, pues haces un pequeño fonotrauma en la cuerda vocal y eso inflama la cuerda. El concepto de voz profesional no solo para cantante, no solo es profesional Pavarotti y Adele. El profesional de la voz son todas aquellas personas que se ganan su vida gracias a la voz. Si has tenido también algún antecedente quirúrgico, sobre todo si te han operado y te han puesto anestesia general, al ponerte anestesia general normalmente es necesario poner un tubo a través de las cuerdas vocales para ayudarte a respirar mientras llevan a cabo la cirugía. Pues ese tubo
al pasar, o si tiene que estar durante mucho tiempo, también supone un trauma en las cuerdas vocales. Tratamientos médicos que tomamos de rutina e incluso sin prescripción tienen algunos efectos sobre las cuerdas vocales. ¿Cuáles medicamentos? ¿Algunos pocos? No. Muchísimos medicamentos de todo tipo, o sea, antialérgicos, medicamentos para la tensión, diuréticos, pues por supuesto medicamentos más fuertes tipo quimioterapia. Habíamos hablado antes de los inhaladores, aquí abajo. Incluso vitaminas. Dices, pues me tomo una vitamina que me va muy bien, pues el exceso de vitamina C produce deshidratación, y la deshidratación pues se traduce en disfonía. No tenéis que saber esta tabla, pero bueno, los médicos sobre todo tienen que tener en cuenta que alguna medicación, a lo mejor le cambia una medicación y mejora la voz. Luego, fuera de las enfermedades que pueden afectar las cuerdas vocales, las cuerdas vocales como tal se pueden estropear, ellas solitas. De tal manera que, y voy a presentar aquí, os puede, por un golpe de tos, por un esfuerzo, por un grito fuerte, o después de un catarro que estás tosiendo constantemente, a respuesta a esa inflamación puede aparecer esto, un pólipo. Por lo general es una lesión unilateral y su tratamiento suele ser quirúrgico. Esta otra de aquí es distinta. Es una lesión llamada bilobulada, que tiene dos bultitos. Suele estar ubicada, en lugar de aquí delante, suele estar ubicada en la parte de atrás de la cuerda vocal y suele estar atribuida a reflujo, más o menos forzar la cuerda vocal, hacer un abuso de la cuerda vocal. Esta otra lesión que veis aquí, redondita, veis que es distinta a esta, aunque son también redondas. Esta sobresale. Está la cuerda y ella sobresale la cuerda. Esta no, esta está dentro de la cuerda. Este es un quiste intracordal. Estos de aquí son los temidos nódulos. ¿Veis estos dos puntitos, uno y otro? Su localización suele ser esa, en la unión del tercio anterior y el tercio medio. Suelen ser al mismo nivel y suelen ser bilaterales. Entre ellos contactan. Esto es patología habitual de profesores, de maestros. Pues, y de cantantes, por supuesto, pues de forzar la voz, de proyectar, y o bien de una técnica inadecuada, o que sencillamente la demanda laboral pues te lo exige, pues aparece esta patología. Esta patología suele responder muy bien al tratamiento rehabilitador. Ahí la logopedia es fundamental. Casos muy severos o nódulos muy grandes se pueden tratar, pero sabiendo que si no corriges la causa, quiere decir que no corriges el mal hábito, volverán a salir. Entonces, la logopedia no deja de ser fundamental en esta patología. Antes os comentaba, la luz laringoestroboscópica valía para algunas cosas. Esta lesión que veis aquí, esta línea, veis que no es un bulto, a diferencia de las otras cosas. Esa línea, eso es, la mucosa está hundida. Entonces, produce lo mismo. Cuando la cuerda se quiere tocar con la otra, hay una zona que está hundida y esa ondulación ya no puede ser uniforme y da una mala voz. Lo denominamos sulcus, un surco en la cuerda vocal, y el tratamiento es complicado. No responde muy bien a cirugía, la logopedia siempre ayuda, se pueden tener incluso desde nacimiento, o a veces es como resultado de tener un quiste, que este quiste se rompe solo, y como resultado de romper queda una cicatriz. Esto que veis aquí, tan hinchado, por ejemplo, ver esta cuerda vocal de aquí, eso es una cuerda vocal, pues esta cuerda vocal es el doble de gorda. Está inflamada, esto es un edema de Renke, es una inflamación de las cuerdas vocales, habitualmente, o en la gran mayoría de personas, producida por el tabaco. También puede producirse, es verdad, pero en raros casos, por un nivel bajo de hormona tiroidea. Esta cosa un poco más rara, estos bultitos, con esto punteado, esto está producido por un virus. Esto es una papilomatosis laringea. Es el virus que ha atacado la cuerda vocal. El tratamiento es quirúrgico habitualmente y tiene la desventaja de que es una enfermedad recurrente. Aunque lo operes y lo limpies todo, con el tiempo vuelve a aparecer. Y bueno, no dejemos por fuera las lesiones malignas. Esto que veis aquí es un carcinoma, un cáncer de la cuerda vocal, asociado
en la gran mayoría de porcentaje a tabaco y alcohol. Esta foto es nuestra, de la clínica, pero es la misma foto que veis en la cajetilla de tabaco al comprarla. Y esa foto que veis en la cajetilla la vemos nosotros en la consulta, lamentablemente, todos los días. Todos los días, no es una cosa anecdótica. Todos los días vemos pacientes de este tipo. Repasando un poco a nivel de esquema, bilateral los nódulos, que es el gran temor de cantantes y profesores, el pólipo, la lesión posterior del granuloma, que era por reflujo, esa zona hundida, que era el sulcus, la inflamación por fumar, que es tabaco, el papiloma, que era por un virus, y luego el carcinoma, que ya os invito a ir dejando el tabaco cuando podáis. Y para que no nos dé todas estas cosas, pues ¿qué podemos hacer? Pues habrá que cuidarse. Entonces vamos a hablar un poquito de cuidados de la voz. Los cuidados de la voz los resumimos o lo denominamos higiene vocal. He dejado para vosotros ahí fuera un pequeño tríptico, una manera informativa, donde hay algunas recomendaciones para que, bueno, os lo voy hablando ahora. Sobre todo lo que hacemos es intentar prevenir manías que tiene la persona, o aunque no tenga esas manías, si puede modificar algo del ambiente donde trabaja o la manera en la que usa su voz. Lo fundamental de esto es identificar en qué estoy fallando e intentar corregirlo si es posible. Un ejemplo muy habitual sobre el ambiente es, hablan de un avión donde el ambiente es extremadamente seco y tendemos a dar conversación, si vamos acompañados o no, a forzar mucho la voz. Y luego no nos mantenemos bien hidratados durante el viaje. Nos suelen quitar la botella nada más pasar el control, pues vamos deshidratados. Los cambios bruscos de temperatura. Esto tenemos muchísimos pacientes que trabajan en un supermercado y pasan de la cámara frigorífica a buscar algo, pasan luego a la caja y para completar salen un momento afuera a 30 grados a fumar y luego vuelven a la cámara frigorífica. Pues los cambios bruscos de temperatura producen una inflamación de la cuerda vocal y consigo una disfonía. Los productos químicos, persona que trabaja pues, con limpieza o directamente en industria química, sobre todo la gente que no está en la industria química suelen tener los mecanismos para protegerse, pero a lo mejor quien limpia en casa y está mezclando lejía con otro producto, pues como es solo un momento, pues ya para eso no te cuidas tanto. Pues los olores fuertes y pues, producen una irritación y una sequedad de la mucosa. Hoy hay otros ambientes ruidosos, pues esto es muy típico, salir un día por la noche donde hay ruido de fondo, tienes que forzar para que el otro te oiga. También pues, la gente tiene la mayor tendencia a fumar en estos ambientes. Después de una comida fuerte también hay reflujo, pues es el peor ambiente para la cuerda vocal y por lo tanto muchas veces al día siguiente pues, estamos con algo de afonía, puede durarte uno o varios días. No hablar en exceso, eso es bastante relativo, depende de quién le preguntes. Yo no hablo nada y resulta que es una persona sumamente habladora y otras personas que, bueno, que por su trabajo se ve obligada. Por norma general, no pasar más de 4 horas hablando o más de 2 horas de manera continua cantando. Intentar hacer pausas entre 15 y 20 minutos 3 veces al día, que me parece poco, pero es lo que recomienda la literatura. Y por cada hora hablando, hacer pausa de 2-3 minutos. ¿Y quién puede pasar más de 1 hora hablando? Pues mucha gente. Una teleoperadora, por ejemplo. Pues que por su trabajo, también son pacientes habituales nuestras, por su trabajo pues le exigen un número de llamadas, en un número de horas y un porcentaje de resultados. Y tiene que forzar su voz hasta conseguirlo. Esta foto, este ejemplo me encanta porque lo tiene todo. Debemos intentar evitar ataques bruscos de voz, hablar en el tono óptimo, evitar la tensión de la musculatura, que lo veis todo por aquí. No solo la musculatura, sino también la musculatura del cuello, los hombros, la lengua, la mandíbula y siempre que sea posible, esto de norma general, mantenerse lo mejor hidratado posible. A la persona que cuando viene a la consulta, ¿qué le puede recomendar? Pues intente usted no fumar, el consumo limitado de café o de teínas, pero sobre todo de alcohol.
El descanso correcto, pues, que no siempre es posible descansar 8 horas al día. Evitar bebidas muy frías o muy calientes. Mantener una postura adecuada a la hora de hablar. Y aquellos síntomas que nos da el cuerpo, que no le prestamos atención hasta que es muy tarde. Ese carraspeo que no es capaz de aclarar la voz, o el cantante que no es capaz de llegar a los tonos agudos habituales y se queda una escala más abajo, pues dices, bueno, no es tan malo. Pues eso es una señal que está dando tu cuerpo y que tienes que intentar vigilar. Específicamente de cantantes, todos los cantantes profesionales deberían, al menos de manera teórica, recibir clases de técnica vocal. Incluso los cantantes famosos y más prestigiosos con las mejores voces tienen un coach vocal que les ayuda a mantener unas normas de higiene y otras técnicas que hablaremos ahora. Deberíamos intentar, antes de cantar, calentar la voz. No dirigirse a audiencias grandes si no hay una amplificación adecuada, porque tendría yo que estar gritando, pues a lo mejor un grito puedo darlo, 2 también, pero 40 minutos gritando de charla, espero que 40, sí, pues acabaré con la voz rota y mañana seguramente para el trabajo pues me voy a ver limitado. Durante la actuación debemos intentar modular la voz. Si mi trabajo es cantar, fuera de mi trabajo, debería intentar evitar abusos extralaborales. No vas a dar un concierto y luego al llegar a casa pues vas a cantar karaoke con tus amigos. Las salidas nocturnas antes bueno, esto diría un poco lo mismo, evitar forzar justo antes de una actuación. Lo habitual se suele recomendar un calentamiento de unos 20 minutos antes de un concierto. Si estás cantando en un estudio, en un ambiente controlado, aislado, intentar que no sea más de 45 minutos seguidos, suelen ser de manera repetitiva fragmentos de canciones y repetir y no lo consigues, tienes que forzar más para conseguir ese resultado. Y antes, que sí que hemos tenido algunos pacientes, aunque no demasiados, antes de empezar, por ejemplo, en el conservatorio de música, a dedicarte a temas de canto, deberías consultar y ver que tus cuerdas vocales no tienen ninguna lesión, que con el abuso, con el forzar la voz, pues se pueda empeorar. Sobre todo, evitar, el llegar a la fatiga vocal. Si has llegado a romperla, pues es que te has pasado. Entonces, esto en teoría es muy bonito, pero el cantante de orquesta de aquí de Orense, que tiene un acto por la mañana y luego una actuación a mediodía y luego tiene otra por la noche y al día siguiente lo mismo, y que solo comen lo que hay en el momento, que suelen ser comidas pesadas, llenas de grasa, pues no es tan fácil obtenerlo, pero deberíamos, al menos en teoría, intentarlo. Lo mismo, no cantar ni hablar previamente a un concierto. Después de las comidas abundantes, por el tema de reflujo, intentar evitarlo. Y por recomendación general, el tema de ejercicio físico, una buena voz necesita un cuerpo sano. Y retomar el tema de amplificación. Los docentes, aunque ya la tiza yo creo que está en desuso, antes, hasta hace no mucho, la gente con la tiza, a la vez que ibas dando tu clase, ibas aspirando partículas de polvo, y esa partícula de polvo producía una sequedad y una irritación de la garganta. Entonces, bueno, aquellos que aún lo tienen, pues con tiza de las que son con menos polvo, en lugar de borradores, paños húmedos, que también absorben un poco la tiza, y intentar, mientras estás borrando, pues no ir hablando al tiempo. Eso ya ha cambiado bastante. Para eso hemos encontrado formas no verbales para mantener la disciplina en el aula y también el uso de diapositivas y nos ayuda también a esto. Los momentos que tenemos entre clase y clase de descanso, descansar, o sea, parar un momento la voz. Y no es el momento de, bueno, ahora salgo y voy a hablar con mis amigos, porque es tu herramienta de trabajo y hay que cuidarla. Esto un poco es una demostración de comunicación no verbal. Y esto es lo que vive un profesor cuando el salón se descontrola un poco. Y estás en una situación pues tensa y hay que buscar la manera de resolverla sin tener la posibilidad de hablar.
¿Qué quiere decir con esto? Pues hay maestras, también hay madres, que mientras más gritan, dan más miedo. Es cuando la maestra se queda en un silencio y con una sonrisa, dices, cuidado. Pues esa comunicación no verbal, pues o bien eso, o un gesto que ayude a regular, pero es que si intentamos siempre ir por encima, acabaremos por inflamar más las cuerdas vocales. Y hablando de pues, colegios y clases, pues los niños son otra población de riesgo. Los niños, ¿por qué? Pues porque se la pasan gritando. El grito es la principal causa de fonotrauma y una manera de evitarlo es saber que los niños aprenden todo por imitación. Si nosotros gritamos, si nosotros no respetamos los turnos para hablar, él tampoco tiene por qué hacerlo, porque es lo que hace mamá y papá. Debemos respetar y fomentar que respeten los turnos de hablar. Si hay ruido de fondo, pues pedir que en ese momento hay que intentar evitarlo. No es, por favor, pídele a tu hermano que traiga. ¡Pues Pablito! No, te vas un momento hasta ahí, hablas con él y dile que venga. Prestar la atención debida al niño. O sea, muchas veces el niño fuerza y repite porque sencillamente no le estamos prestando la atención que debe. Para los niños deben trabajar conjuntamente, fundamentalmente padres, pero también los profesores. Muchos colegios incluso tienen logopedia dentro del instituto para algunos casos. No todos los niños que tienen problemas de voz tienen un problema puramente de voz. A veces tienen un problema auditivo que les favorece que tengan que forzar para ellos oírse más. Entonces, es una valoración que debe hacerse. Descartar un problema auditivo en un niño. Enseñarles a corregir posturas y a respirar. Mientras más pequeño, pues más complicado. Según van creciendo, pues esto es más fácil de asumir. Como norma general, fomentar el deporte y evitar el sedentarismo. Y una pincelada solo, y estamos acabando, en cuanto a tratamiento. Tratamientos, pues a grandes rasgos habría estos tres grupos. Un tratamiento rehabilitador, tratamientos médicos y tratamientos quirúrgicos. Tratamiento rehabilitador, la estrella son los logopedas. Su objetivo es rehabilitar patología, o bien porque tienes un daño orgánico, tienes algún problema, una parálisis de una cuerda vocal o unos nódulos que estás forzando de más, corregir la causa, o un problema funcional, un uso excesivo, aunque no tengas un problema en la cuerda, para hablar haces una tensión inadecuada. Antiguamente lo denominamos como disfonía funcional. Es la rehabilitación logopédica la que nos ayuda. Muchas veces el tratamiento, que hablamos rehabilitador médico y quirúrgico, usamos combinaciones. A veces hacemos logopedia, luego se opera y luego vuelve a logopeda. Eso sería quizás lo ideal. A veces sencillamente necesita un tratamiento médico. En cuanto al tratamiento médico, pues será: sospecho que tienes esta enfermedad tiene un tratamiento indicado que es este y se lo administramos. Los más habituales suelen ser antiinflamatorios, antirreflujo, y menos habitual, que era la paciente que habíamos hablado del temblor, se le administró toxina botulínica en la cuerda vocal y mejora la patología. Y en cuanto a tratamiento quirúrgico, se puede hacer microcirugía, porque las cuerdas vocales pues, de largo tienen 1 centímetro, eso lo hacemos con microscopio, con micropinza y un ambiente controlado. Se puede hacer microcirugía laringea o microcirugía láser. Eso todo por dentro de la boca, habitualmente con el paciente dormido. O lesiones más graves, puede necesitar una cirugía abierta, donde se puede trabajar sobre el cartílago de la laringe para empujar o tirar de la cuerda vocal. Y es aquí donde os voy a poner una cirugía de 1 minuto. Y lo que se ve ahí son el equivalente a 2 gotitas de sangre. A ver. Eso que veis ahí es un pólipo. Está puesto a cámara rápida para no aburrir, por eso veis que todo tiembla un poco. Esta es la cuerda derecha, esta es la cuerda izquierda, se tira del pólipo, intentando respetar la cuerda, y con una micro tijera, ya os digo, esa tijera pues tendrá 4 milímetros, la hoja, y se quita la lesión.
Entonces, lo que logramos, pues que las dos cuerdas tengan una superficie uniforme para recuperar, una vez que cicatrice, el movimiento ondulatorio que hemos descrito anteriormente. Y yo creo que ya está. Quería agradecer nuevamente al Colegio de Médicos por la invitación, espero que os haya sido de interés. Pongo a vuestra disposición el servicio otorrino del Complejo Hospitalario de Orense y nuestro despacho también. Cualquier duda, estaré por aquí un rato, pues ahora daré un momento para preguntas. Si tenéis alguna otra duda o surge mañana o la semana que viene, pues tenéis mis datos de contacto en el tríptico. Si no, me escribís un email y yo gustosamente os contestaré algo. Recordar, hay que ser cuidadosos, hay que querer, hay que mimar nuestra voz, ¿vale? Y ahora os quería presentar la mejor parte de la charla, que es que ya no os voy a hablar más, sino que os voy a dejar con Amelia Alonso Iglesias, que es nuestra cantante, y con María López Fernández, que está al teclado. Esto, cortesía de la industria farmacéutica, esto sin esa colaboración sería imposible. Y le doy la entrada a Amelia y a María. Decía que hace algunos años me quedé sin voz por hablar demasiado, por cantar sin técnica. Y bueno, yo entonces ya era paciente del doctor Juncal, que supongo que, bastantes personas de las que están aquí lo conocerán. Y tuve que someterme a cirugía y agradecerle al doctor Juncal y por extensión a todos los facultativos de ese mismo servicio el que me hayan devuelto la sonrisa. Sin más, decir que cambiando ya de tercio, vamos a interpretar 3 piezas pequeñas, no los vamos a enredar mucho tiempo. Una de ellas es la primera, Fado, de Halfter. A continuación, La Nana, de Falla. Y para terminar, Le Clocher, de Debussy. Muchas gracias. Espero que les guste.
Gracias.